Buenas noches, buena emisión del Gran Nuevo Sistema. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Gran Sistema TV con mayúscula. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por el Banco Provincia. En el canal de Telegram, el Gran Sistema TV, van a encontrar el programa desgranado en bloques para aquellos que quieren compartir videos más breves. Cuando Milei era diputado, promocionaba por televisión un estudio financiero donde él trabajaba dando cursos. Este estudio se dedica a las inversiones piramidales, conocidas como esquema Ponzi. Eso es lo que se armó la estafa en San Pedro y Casilda y ahora en Altagracia, Córdoba. Los propietarios de esa empresa son dos personajes denunciados por estafa. Esto podría haber terminado allí. El tema es que hoy sábado, cuando estoy grabando el programa, esa misma empresa organiza una reunión en el Hotel Libertador, en la cual el hoy presidente Javier Milei participa como orador. La cuestión es que la reunión es privada y está auspiciada por el gobierno nacional, el de la ciudad de Buenos Aires, los dos. La cuestión es grave. El presidente promociona con dinero público, es decir, con la nuestra, una actividad privada en la que él tuvo parte y no sabemos si la sigue teniendo. Conflicto de intereses. Pero además promociona una estafa. Y en ese momento, donde hay 3 ciudades con problemas y el juicio de Cosi Corto en marcha, no hay dinero para los jubilados y universidades, pero sí para promocionar estafadores. Esto sin duda viene a comprobar lo que piensa Milei, que esa gente son héroes. Pero esta vez fue mucho más lejos, pues lo convierte en cómplice. Esto es vivir en la nube de pedo. Para Milei los argentinos somos un 50% más ricos. Increíble. La gente revolviendo la basura buscando comida, el 76% de la población endeudada, una recesión que se agrava día a día y este trastornado diciendo que somos más ricos y que los jubilados le ganan a la inflación. Cuando dejan los remedios sin llevar en la farmacia o cada día acuden más a los comedores populares. El gobierno teme que los scratches de la gente lleguen hasta el presidente cuando se reúne el 23 de octubre con Elon Musk en el CCK. Los scratches a Martín Ben en el Río Gallegos, a Agustín Romo en la Universidad Nacional de La Plata, a Karina Milei en la sede de La Libertad Avanza y a Primo de Pampita en La Pampa encendieron las alarmas del gobierno. A lo que se suma el scratch este viernes pasado a la ministra Petovelo en el aeropuerto de Jujuy. A los gritos le equiparon y le dijeron, dentro del micro que lleva los pasajeros desde el embarque al avión, Chorra, deja de ajustar las universidades. Bajó llorando y temblando. Al llegar le dijo a Milei que quiere renunciar. Diputados del PRO y de la Libertad Avanza se reunieron por Zoom para analizar la situación y sacar un comunicado conjunto. Entre los participantes estaban Sextián Retondo, Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y la libertaria Mercedes Llano. Después del ataque a Fran Fijab, el presidente cree que van por él, más después de lo que pasó en su visita a la Casa de Empanadas del Congreso, y le ordenó a Patricia Burris de reforzar la custodia presidencial. Son tantos los títeres dentro de lo que llaman política, que no entran en un collage. Pero como muestra estos alcanzan, incuestionablemente, este juego de las diferencias fue creado para estúpidos. Mucha gente festeja que Vaca Muerta nos va a dar 20.000 millones de dólares, justo para pagar los intereses de la deuda externa. Eso es estar colonizados. Asumir que la deuda es legítima y hay que pagarla sí o sí
sin cuestionar absolutamente nada, cuando todos saben que es fraudulenta. Además, no nos podemos sacar la idea de que somos colonia inglesa. Honestamente les digo, a mí qué me importa vaca muerta si todo se lo lleva el régimen y a nosotros solo nos queda la contaminación. ¿Por qué creen que, entre otras cosas, el acuerdo con Chevron es secreto? El viceministro de Economía José Luis Daza y el secretario de Finanzas Pablo Quirlo admitieron que hay altas probabilidades que el oro argentino sea embargado durante el traslado. El rumor de la semana pasada es que el Banco de Basilea tiene prácticamente cerrado un préstamo repo con la Argentina. A esto obedece la baja del dólar blue y del riesgo país, más que al blanqueo de capitales. Argentina tendría disponible 4.700 millones de dólares, de los cuales 1.700 se los otorga el Banco de Basilea, que toma el oro como garantía. Si bien tiene la tasa por encima del 4%, el problema es que los fondos no son de libre disponibilidad y no pueden usarse para abastecer el mercado cambiario. Pero el riesgo mayor son los embargos de los fondos buitres. Los lingotes de oro que fueron tomados como respaldo se guardaron en una de las 9 bóvedas que se encuentran en Londres, bajo las oficinas ubicadas en el 62 de Trinquetley Street. El gobierno vocifera a los 4 vientos la multa de 1.500 millones de dólares por mentir en los datos del INDEC. Ha acontecido durante la gestión de Kicillof. Acá le caben 2 preguntas. ¿Quién puede tirar la primera piedra referente a los datos del INDEC? Y la segunda es, no critiquen tanto que si embargan el oro es 3 veces más que la irresponsabilidad de Kicillof. Milei tira al voleo, como todo lo que dice, acusando de lo inútiles que fueron quienes manejaron la economía durante el gobierno de Alfonsín. Justamente fue todo lo contrario. Fueron muy útiles para el régimen. Pero vayamos a los preparativos de la hiper. Fines de diciembre de 1988, se reúne en Barcelona un importante integrante del Partido Justicialista, que todavía anda vendiendo agua bendita en los medios al día de hoy, que posteriormente integró el gobierno de Menem con un directivo del consorcio de Bungeborg. Esa fue la reunión. Allí delinearon el plan de la corrida cambiaria contra el gobierno radical. En 1989 había elecciones presidenciales y el candidato radical era el gobernador de Córdoba, Eduardo César Angelós, de la corriente nacional o de derecha de la UCR, enfrentado políticamente con Renovación y Cambio del presidente Alfonsín, y en especial con Franja Morada, que era la Juventud Radical. Era una diferencia muy fuerte ideológicamente. Alfonsín, que había sido abogado de guerrilleros, no podía admitir que alguien de derecha, muy vinculado a la Iglesia Católica, fuera su candidato. Angelós, durante la campaña, hizo hace 2 actos en la capital federal. Uno al comienzo de la misma en el estadio de Ferrocarril Oeste y otro de cierre en el Obelisco. Para ambos no tuvo ningún apoyo del gobierno nacional. Alfonsín venía cambiando la cosa, con algunos hechos positivos en el plano político, pero como todos, con problemas económicos derivados fundamentalmente de la impagable deuda externa dejada por el proceso militar. Con una inflación del 5, 6, 7% mensual, Angelós tenía muchas posibilidades de victoria. Enfrente tenía un candidato que no movía el amperímetro. De hecho, el cierre de campaña de Menem se hizo en Plaza Lorea, Avenida de Mayo y Paraná, con 5 o 6 mil personas de asistencia. El gobierno tenía todo controlado, pero por eso adelantaron las elecciones para el 14 de mayo. Llegaban justo con los 2.000 millones de reservas y la inflación medianamente a niveles razonables. En enero, Domingo Cavallo realiza gestiones en la banca acreedora hablando de la insolvencia de la Argentina. El Banco Mundial suspendió los créditos al país.
El primer lunes de febrero decreta feriado bancario y cambiario y se dispara el dólar. El martes 6,4% arriba, con una reforma cambiaria algo tardía. El viernes el dólar cierra a 17,50. El sábado Machinea acusa a Domingo Cavallo de hacer gestiones en Estados Unidos contra la Argentina. El martes el dólar vale 24 australes. Comienza la corrida cambiaria. La gente saca dinero de los bancos ante tasas negativas con respecto a la divisa norteamericana. El gobierno pierde 20 millones por semana, más 700 millones que desembolsa para pagar Bonex en mayo y ya no tiene reservas. El dólar pasa a los 50 australes y el índice de inflación más del 100% mensual. La corrida bancaria no tiene límites, el país ingresa en la hiperinflación. Un hecho fundamental de que no podemos dejar de sospechar como parte del plan es la toma del regimiento de la Tablada, de la que voy a hablar en otro programa, el 24 de enero. Algo absurdo por donde se lo mire, y al que no pocos atribuyeron al ministro de Interior el Coti Siglia. Quedó como algo insólito y fuera de lugar de un grupo de izquierda que hasta ese momento operaba en la legalidad. Con el hielo del lunes fue un ingrediente fundamental a la hora de enrarecer el ambiente. Otro hecho curioso es que cuando el Banco Central se queda sin reservas, de los últimos 400 millones de dólares, el 80% lo compran 5 bancos de los denominados chicos. Los grandes compraron lo de todos los días, no tenían el dato. La paradoja de todo esto es que sabotearon a Angelos porque supuestamente venía con un plan liberal que terminó aplicando Menem. Lo que pone de manifiesto el plan liberal marxista una vez más, si tenemos en cuenta que la economía de Alfonsín la manejaban los peregrinos. Ahora vamos a algunos hechos puntuales que llevaron a Menem al poder. Hay 3 hechos en 2 meses: el lanzamiento de Zeneldín, la tablada y el golpe de mercado. La pregunta es si están vinculados entre sí. Veamos cronológicamente. Cuando el justicialismo pierde las elecciones en 1985, crean la corriente renovadora, que entre otros integraron Menem y De la Sota. Pues bien, para el primer intento del cordobés a la gobernación, llevó en su lista a Domingo Felipe Cavallo, representante de la Fundación Mediterránea, que la maneja fundamentalmente Pagani de Alcor, en el puesto 6 para diputado nacional. De pronto, al oficializar las listas en el juzgado, apareció cuarto y entró. Justo entraron 4. Sobre ese cambio de último momento hay 2 millones de rumores. Eran bien conocidas las diferencias ideológicas entre Alfonsín y Balbín. Angelos y la línea nacional de Córdoba estaba más a la derecha todavía. Reitero, el cordobés hizo 2 actos en la capital federal, uno en Ferro y en el Cierre del Obelisco. En ambos no hubo nadie del gobierno, lo dejaron solo. Angelos se dio cuenta, pedía a gritos la renuncia de Surril, ministro de Economía. Cuando renunció ya estaba todo la hiperinflación en marcha. Conocidos caras pintadas me manifestaron que gente con llegada a Menem le hicieron deponer la actitud a Zeneldín, con la promesa de que todo iba a cambiar cuando era presidente. Y acá hay una cosa que siempre se supo, que la esposa de Menem, Zulema, habló con Zeneldín para decirle, mire que Menem lo va a traicionar. Y el coronel aparentemente no le creyó. Cavallo, que saboteó desde el exterior el plan Primavera, fue canciller de Menem. El riojano terminó haciendo lo que prometía Angelos, después que fue electo. Antes no ingresó a Bungeborn, ingresó recién después electo. ¿Qué peronista imaginó ver esa imagen alguna vez?
entrar a la sede del enemigo público de Perón en la década del 50. ¿Cuántos que votaron a Menem votaron esto? ¿Por qué los liberales, si ambos candidatos iban hacia lo mismo, eligieron a Menem? Angelos no manejaba el partido. Los peronistas encolumnan al ganador. Es una diferencia. Otra es que las privatizaciones y reformas que hay que hacer en el Estado las lleva adelante quien maneje los dirigentes gremiales y toma de sorpresa a quienes lo votaron. La reacción así es más lenta. Al riojano lo junaron de entrada, lo maquillaron un poco, le cortaron las patillas, lo introdujeron en el círculo de la Recoleta, Punta del Este y Pinamar. Las mujeres bien le dieron bola y firmó lo que le pusieron. Su capacidad de adaptación fue notable. La familia Sogaray hizo todos los contactos. Hasta le dio un beso a la Almirante Rojas. Los peronistas no tuvieron problemas. Hubo trabajo para todos. Hacía 13 años que no gobernaban. La única ideología que tenían es la del dinero. La tablada fue una parte más del complot. Otra demostración de la izquierda trabajando para el sistema. Dificultó las cosas la reacción del ejército. Algunos militantes de izquierda creen que fue una operación del foquismo. Montonero siempre se movió con los procedimientos foquistas. Es decir, que los intelectuales crearon un foco donde poder iniciar la revolución que después pudiese ser seguido por la clase obrera. Cuando no hay manifestaciones de autoritarismo, es necesario poner en marcha un proceso de desenmascaramiento. Aquí es donde algunos piensan que la tablada fue la acción del foquismo. Ahora bien, en un país proletario puede ser una buena estrategia, pero una sociedad burguesa trabaja para el régimen. Vamos a hablar de las universidades. Acusan a las universidades de no dejarse auditar. Una nueva mentira. En 10 meses no usó ninguna. Y nadie se lo impidió. Miente también cuando dice que es para ricos. Los reglamentos de alumnos dicen todo lo contrario. Sucede que a los liberales les revienta que el pobre pueda evolucionar. ¿Recuerdan, por ejemplo, al expresidente del Banco Nación con Macri, cuando dijo, pensaban que los pobres se podían comprar aire acondicionado? O si no, sigan las barbaridades que dice Venegas Lynch. O la de Funes de Riojas, hace 2 días, ante una pregunta por el aumento de la pobreza, en el Titanic no había botes para todos. Los estudiantes están haciendo asambleas en las universidades. Guillermo Franco, sin una clara provocación, relacionó esto con las tomas de los 70, diciendo que allí comenzó el terrorismo. Mire, señor Franco, para que eso sea cierto, significa que es un plan orquestado, tal cual lo fue en los 70. Y aquí hay un solo nexo entre los dos periodos, Patricia Bullrich. Vamos a colocar las cosas en su lugar. Las tomas de las universidades están concentradas en grupos de izquierda. De acuerdo. ¿Quién les dio de comer? El 80% del presupuesto es para pagar sueldos. ¿No se podía hacer algo más inteligente? Por ejemplo, buscar ñoquis, centralizar la administración para bajar costos, maximizar los cursos revisando bien los horarios, esclarecer exámenes de ingreso en función de las necesidades del país, determinar un mínimo de materias por año que se deben cursar, y muchas otras sugerencias que pueden aportar quienes conocen bien el tema. Pero no ir contra el sistema por cuestiones ideológicas, caprichos personales o la soberbia de quien se cree emperador. Esto estaba tranquilo. Los estudiantes y docentes salieron a la calle cuando el gobierno comenzó a hacer un ajuste transversal sin ton ni son, y a partir de allí a ver quién la tiene más larga. Otro hecho real es que la toma por medio de la izquierda tiene resistencia en las clases medias. Nada de eso es casual.
La gran estrategia del régimen en todos los órdenes es dividir para gobernar, mantener a la sociedad dividida. Y esa ha sido siempre la función de la izquierda. Postergar el desarrollo de la clase media, que es el motor de la sociedad. Lo curioso de este gobierno es que está destruyendo a la clase media y la quiere llevar a la lucha de pobres contra pobres. Es el único enfrentamiento civil posible, ya que la clase media no se prende, aguanta. Y lo que el régimen quiere para Argentina es la destrucción total para ser ocupada, y sabemos por quiénes. Y no exagero. Dígame qué país es más rico que el nuestro. Tiene todos los minerales, absolutamente todos. 2.800.000 kilómetros cuadrados, octavo país en el mundo en superficie. Ubicado sobre la tercera reserva de agua dulce del planeta. El 80% del territorio bajo los 2.500 metros, lo que la hace apto para agricultura y ganadería. La más grande pradera con riego natural. 1.700.000 kilómetros cuadrados de mar propio. Un sistema hídrico con el cuarto río más largo del mundo y un sistema interno apto para una red de canales de navegación. Con el 80% de la población en menos del 5% del territorio. Y lejos de los focos de contaminación dentro de la guerra nuclear. Son algunas de las condiciones que las hacen el país más codiciado del planeta. Aquí lo que quedó al descubierto es la provocación del gobierno, vía la verdadera terrorista, con un buen currículum al respecto, que juega con fuego, al igual que lo hizo en los 70 en la calle, ahora en el Ministerio de Seguridad. En medio de las protestas por desfinanciamiento universitario llevado adelante por el gobierno nacional, estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Quilmes denunciaron que infiltrados tiraron gas pimienta dentro del recinto donde se llevó adelante una asamblea. Según trascendió, a la universidad ingresó un grupo de personas que estarían vinculadas a una organización libertaria y que forman parte de la comunidad educativa, pero no participaban de la asamblea. Tiraron gas pimienta y abandonaron el lugar. Esto obligó a evacuar el recinto y suspender momentáneamente la masiva asamblea de la que participaban estudiantes y docentes. Los estudiantes intentaron protegerse y algunos comenzaron a evacuar el lugar, mientras otros se agruparon para hacer frente a la situación. Está claro que el gobierno de Milei fue quien infiltró a su gente dentro de la Universidad de Quilmes. Fue la propia Estefanía Albacete, concejal libertaria de Quilmes, la que les entregó gas pimienta a los infiltrados. Otra vez infiltrados de la CID y de la Policía Federal, manejada por Patricia Bullrich, ahora en la Universidad de Quilmes, irrumpieron una asamblea con gas pimienta, el mismo que utiliza la Policía Federal. Estos son los infiltrados del gobierno de Milei. Milei es el aprendiz de tirano, un dictador que quiere destruir las bases de una sociedad y un mentiroso nefasto. Las universidades se auditan cada 6 meses por la Auditoría General de la Nación, la AGN. Este año no se auditaron porque Milei no quiso conformar el directorio de la AGN. Mete al país en una espiral de violencia por un 0.14% del PBI, que es lo que significaba la ley sancionada por el Congreso. Acá lo que realmente se busca es un enfrentamiento interno que derive en un caos que termine en una espiral de violencia que justifique cualquier medio para restablecer el orden e instalar una tiranía para terminar como la franja. Y para que observen los planes de Patricia Bullrich, las predicciones de Orwell ya llegaron a la Argentina. Recordemos que Patricia fue infiltrada por los militares en Montoneros. El Ministerio de Seguridad informa. Si va a ejercer su derecho a protestar,
Tome en cuenta que solo lo puede hacer en lugares habilitados. Recuerde que cortar una calle, una avenida o una ruta es un delito penado por la ley. Si sufre alguna extorsión para concurrir a una manifestación, recuerde que puede denunciar anónimamente llamando al 134. El Ministerio de Capital Humano informa. Si es beneficiario de un plan social, nadie lo puede obligar a cortar vías de circulación. Si cumple con la ley, va a mantener su beneficio. Si no la cumple y corta, no cobra. Si lo obligan a participar, puede denunciar anónimamente al 134. El que corta no cobra. Si te están obligando, podés denunciar anónimamente al 134. Vean ahora esta foto de la historia de los aportes del Estado a las universidades. Congelen la imagen y véanla año por año. Ahora observen este tuit insólito. Milei se jacta insultando que le está recortando a la casta, las provincias. Pero el mismo tuit deja ver que los rubros finalmente afectados están vinculados a servicios esenciales para la gente. Así dudo que le crean que el ajuste lo paga la casta. Nuevamente, congelen la imagen. Para los más jóvenes, es importante que vayan conociendo ciertos aspectos de la conformación de esta raza argentina tan particular. La inmigración fue un proyecto de organización nacional. La Argentina fue uno de los países del Nuevo Mundo que más inmigrantes recibió en el periodo de emigración de masas. Si bien en términos absolutos la cantidad de inmigrantes que se instalaron en el país entre 1880 y 1930 fue inferior a la de los que se dirigieron a Estados Unidos, la Argentina fue el país que tuvo la mayor proporción de extranjeros en relación a su población total. De acuerdo a los datos del censo de 1914, una tercera parte de los habitantes del país estaba compuesto por extranjeros. ¿Por qué tantos inmigrantes decidieron instalarse en nuestro país? ¿Qué ofrecía la Argentina como factores de atracción durante la época de las migraciones masivas? Hay que considerar que en las últimas décadas del siglo pasado, el país había ingresado a una etapa de expansión económica acompañada por un proceso de consolidación de las instituciones y una economía liberal. Todo ello favoreció la llegada de inmigrantes y convirtió a Argentina en uno de los destinos privilegiados. La organización política e institucional y la modernización económica fueron los pilares en los que se asentó el proceso de transformación. En este marco, la inmigración fue resultado de un esfuerzo consciente de parte de las élites que dirigieron la organización del país para sustituir su vieja estructura heredada de la sociedad colonial, con una estructura social inspirada en los países más avanzados de Occidente. Por eso Buenos Aires se parece más a París que a Madrid. El propósito principal y explícito no era solamente de poblar el desierto, sino también el de modificar sustancialmente la composición de su población. Sumando a la población nativa, la de inmigrantes europeos, que debían transmitir sus valores al conjunto de los habitantes del país. Esas ideas aparecieron en las bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina de Juan Bautista Alberdi, cuya primera edición fue publicada en mayo de 1852, a pocos meses de la derrota de Rosas en Caseros. Alberdi veía la inmigración como un medio de progreso y de cultura para América del Sur. Para Alberdi, la Argentina debía recibir a través de los inmigrantes el espíritu vivificante de la civilización europea. Ellos introducirán hábitos de orden y de buena educación, hábitos de industria y de laboriosidad,
y la transmisión al conjunto de la población del país. Alberdi veía en la inmigración una de las claves para el desarrollo de la Argentina, ya que los habitantes de los países más industrializados, es decir, los de Europa del Norte, al radicarse en nuestro país, harían posible que ésta se transformara y se convirtiera en una nación avanzada. Alberdi creía que lo que él designaba como la educación de las cosas, que consistía en educar con el ejemplo y con la enseñanza de habilidades concretas, más que con la enseñanza humanística y formal. Para fomentar la inmigración, Alberdi proponía una serie de medidas concretas. Por una parte, firmó tratados con países extranjeros que garantizaran los derechos de propiedad, de libertad civil, de seguridad, de adquisición y de tránsito. Veía los tratados de amistad y comercio como el medio honorable de colocar la civilización sudamericana bajo el protectorado de la civilización del mundo. En segundo término, el gobierno debería fomentar la inmigración espontánea, otorgando a los inmigrantes franquicias que le hagan olvidar su condición de extranjero, siguiendo el modelo de los Estados Unidos. En tercer lugar, sostenía que la tolerancia religiosa era un elemento clave y presentaba para América Española un dilema fatal. O católica exclusivamente y despoblada, o poblada y próspera y tolerante en materia de religión. Excluir a los no católicos, principalmente los protestantes, era para Alberdi excluir a los pobladores que más necesita este continente. La atracción de inmigrantes y su distribución a lo largo de todo el territorio nacional solo serían posibles contando con un adecuado sistema de transporte. El ferrocarril, la libre navegación de los ríos y la supresión de las aduanas interiores eran condiciones fundamentales para que la acción civilizadora de Europa penetrara al interior de nuestro continente. Sostenía también que la legislación civil y comercial debía facilitar la radicación de extranjeros, para lo cual era necesaria una reforma de las leyes para adecuarlas a la nueva Constitución. Las bases fueron los textos en los que se inspiró la Constitución de 1853, que en su artículo 25 establece que el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con un impuesto alguno la entrada en todo el territorio argentino de los extranjeros que traigan con objeto lavar la tierra y mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Otros artículos garantizan los derechos civiles de todos los habitantes de la Confederación, el 14, el derecho a la propiedad, el 17, la seguridad jurídica, el 18, el 20 establece que los extranjeros gozan en el territorio de la Confederación de todos los derechos civiles del ciudadano, pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes, y no están obligados a admitir a la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Si bien el gobierno de la Confederación como el de la provincia de Buenos Aires tomaron diversas medidas para fomentar la inmigración, recién en 1876, durante la presidencia de Avellaneda, se promulgó la Ley 817 de Inmigración y Colonización, sancionada el 19 de octubre de dicho año. Este es el origen de nuestra raza. Útil en aquel momento, inconveniente ahora. Es por ello que el régimen hoy quiere modificar esa composición étnica, expulsando a los argentinos que no encuentran trabajo y profesionales y reemplazarlos por otros de menor capacitación. Así como fue organizado lo del siglo XIX, es organizado lo del siglo XXI. Y la institución de la universidad pública y la salud gratuita apunta allí. El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas dio un nuevo paso atrás. Fue en un encuentro en que el gobierno argentino decidió borrar del mapa a las islas en una cumbre con representantes de distintos países del mundo, entre ellos el Reino Unido. La convocatoria se dio el miércoles 9 de octubre en la Casa Rosada, más precisamente en la jefatura de gabinete. Había unos 70 diplomáticos, muchos de ellos argentinos.
la idea era presentar a diplomáticos de todo el planeta las ventajas de apostar por el RIGI, una de las máximas apuestas del gobierno para atraer capitales para el país. En este caso, estaba orientado particularmente a las inversiones mineras. En ese marco, se presentó un mapa de la Argentina para explicar las ventajas de cada provincia a la hora de invertir. Pero para sorpresa de los presentes, el mapa no contenía las Islas Malvinas. Los representantes argentinos no podíamos creer lo que veíamos. Si fue un error, es muy grave porque era un acto oficial. Y si fue a propósito, es más grave aún porque estamos resignando soberanía, entalló uno de los presentes. El anfitrión del encuentro no fue un funcionario menor, José Luis Vila, quien está al frente de la Secretaría de Estrategia Nacional de la Jefatura de Gabinete y que actúa en muchos sentidos como viceministro de Guillermo Francos. El mapa detalla además cuáles son las provincias adheridas al RIGI, en verde oscuro, las que tienen trámites en discusión, en verde claro, y las no adheridas en rojo, que son las peronistas. En la reunión había diplomáticos de carrera argentinos y también representantes de diversos países como el Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, España, Japón, Corea, entre otros. La situación generó un fuerte malestar en el staff diplomático argentino, que sin embargo mantuvo la diplomacia y garantizó que la reunión fluyera adecuadamente. Aunque al finalizar dio mucho que hablar, en un cierre con puntos suspensivos en señal de un final abierto. Veamos ahora el mapa. Vinculando lo expresado en el bloque anterior respecto del borrado de las Islas Malvinas del mapa, todo se aclaró con la aparición de Boris Johnson en el balcón de la Casa Rosada. Esta invitación para que el primer ministro inglés salga al balcón tiene su contrapartida. El presidente Javier Milei se encontraría en Reino Unido con la leyenda del rock de integrante de los Rolling Stones, Mick Jagger. La noticia surgió luego de la reunión con el jefe de Estado tuvo con el ex primer ministro de ese país, Boris Johnson, esa tarde en la Casa Rosada. Pero todo esto no es casualidad. Hace unos pocos días nos visitó Paul McCartney, ex integrante de los Beatles. Si ven la gráfica de la presentación, van a observar que nuestra Patagonia ya no está. El corte se da a la altura de la cintura, altura Buenos Aires-La Pampa. Es un país entre las nubes y la oscuridad. Y de paso el magma detrás de la frontera norte no es claro. Creo que va más allá de la libertad atlantística. Es menos descabellado que ver las cifras. 5 del 10 igual 6. 23 del 10 igual 6. Cuotas 6. Están jugando con nuestra cabeza. El delito de traición a la patria está tipificado en el título 9 del Código Penal de la Nación, denominado Delitos contra la Seguridad Social de la Nación. El artículo 214 establece bajo el capítulo primero llamado traición que será reprimido con reclusión o prisión de 10 a 25 años o reclusión o prisión perpetua o en uno u otro caso inhabilitación perpetua siempre que el hecho no se haya comprendido en otra disposición. Toda o todo argentino o argentina o toda persona que deba obediencia a la nación por razón de su empleo o función pública que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos o le prestare cualquier ayuda o socorro. También lo establece la Constitución Nacional, su artículo 119. La traición contra la nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella o en unirse a sus enemigos prestándole ayuda y socorro. En el artículo 215 del Código Penal, la pena se agrava si se ejecuta un hecho dirigido a someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad.
Como pueden observar, el delito le calza al dedo, como anillo, tanto por la entrega de los recursos naturales como lo expresado por la Cancillería respecto de las Islas Malvinas. Y la gente ya se va dando cuenta. Así de que pareja Santiago Caputo y la ministra Patricia Bullrich infiltran personajes de los servicios y la Policía Federal en las marchas y las universidades. Por eso quienes defendieron a Fran Fijab llevaban el mismo gas y pimienta que la Policía Federal. Siguen los infiltrados de los servicios enviados por Patricia Bullrich para defender al ñoqui libertario de Fran Fijab, todo con la nuestra. Uno de los que defendió con gas pimienta al troll Fran Fijab es uno de los servicios infiltrados por el propio Milei. Esto fue realizado junto con los trolls y servicios para después detener manifestantes y reprimir. Así es la tiranía que piensa establecer. Uno de los infiltrados que quemó el auto de Cadena 3 el día de ayer fue custodio de los liberales que fueron a provocar a la marcha universitaria. Entre ellos fue el custodio de Fran Fijab. ¿Fueron a provocar la marcha bajo las órdenes de la ministra de Seguridad? Un militante libertario atacó a patadas a un jubilado que reclamaba contra el ajuste, a grito de "vayan a laburar". No puedo bajar el video porque es privado, pero esta persona fue identificada como un escort o taxi driver. Siempre hemos sostenido que nuestros gobernantes están convencidos que son los propietarios de los bienes del Estado. Con Javier Milei la cosa se agrava en varios aspectos. Dice que el Estado es una asociación ilícita. Por lo tanto, al usarlo en beneficio propio es cómplice de esa asociación. Por otro lado, dice que es un topo que viene a destruir el Estado, o por el contrario, lo utiliza en su propio beneficio. Y tercero, lo usufructa causando un gasto para asociaciones privadas en medio de un plan de ajuste a los que menos tienen. Y cuarto, mienten cuando se les pregunta sobre el hecho. Y quinto, durante su campaña prometió, la gente lo votó por eso, que venía a cambiar las cosas. Y resultó ser igual o peor que sus antecesores. Del Partido Obrero, que podemos ver el tuit, ¿sí?, de Gabriel Solano, está en la placa número 3, donde Solano le pregunta: che, Adorni, ¿el foro de Madrid de la ultraderecha pagó por usar el Centro Cultural Kirchner o el acto de hoy fue financiado con fondos públicos? Y Adorni, que fue uno de los expositores de ese evento, le contestó en modo violento, le puso: estimado Gabriel, sos un subnormal. Obviamente que pagaron como corresponde, solo personajes como vos pueden sugerir la gratuidad de todo. Saludos, no puso fin. Y tampoco puso la verdad. ¿Por qué? Yo cuando vi esto se me ocurrió hacer un pedido de acceso a la información pública diciendo: bueno, si pagaron, quiero saber quién pagó, cuánto pagó, a nombre de quién se emitió la factura, solo para saber. Y me contestaron ayer. ¿Y qué te contestaron? Bueno, les comparto la respuesta.
Esa es la respuesta completa. Esa es la pregunta que hice yo. Me dirijo a usted porque preguntó la organización del tercer foro encuentro regional. Yo pregunté ahí efectivamente detalle de monto pagado por el alquiler del lugar, forma de pago, ración social del responsable del pago y copia del contrato de alquiler para el evento. Bueno, la respuesta que está en el párrafo siguiente es que no hay ningún pago. ¿Cómo? ¿Cómo no hay ningún pago? La respuesta es que no hubo pago. Se las voy a leer textual. Dice, cabe informar que no obran en los registros de esta dirección, así como en el sistema comprar, procedimientos de contratación cuyo objeto sea el alquiler del denominado Palacio Libertad, ex Centro Cultural Kirchner, ni contratos celebrados a tal efecto. Postdata con la tuya. O sea... o alguien se quedó con algo en el medio. Las dos cosas. ¿A vos decís que vos una decís que- contratación? No, no sé, digo. Yo no- O fue gratis, esa o el que lo información. percibió no fue el Estado argentino. A ver, Son las según dos la opciones. respuesta... ¿Será la fundación? La famosa Sí. fundación. Según la respuesta oficial del Estado argentino, el CCK se usó de manera gratuita por parte de un foro que es de una fundación de Vox. O sea que un partido de ultraderecha, o como vos lo definiste, de nazis vernáculos, Neonazis, sí. el gobierno de Milei le prestó un espacio público para hacer un evento privado. Por otro lado, quiero ver lo que hace la vergonzante justicia ante la denuncia de sobreprecio en la compra de automóviles en AISA cuando la dirigía Mariana Galmarini, y en donde las actuales autoridades detectaron gastos innecesarios por 4.800 millones de dólares. Porque uno está cansado ya de tantas denuncias y que nadie vaya preso. Es una vergüenza que jueces y secretarios de juzgado tengan los sueldos más altos de la administración pública, además sin pagar impuesto a la ganancia y que deriva en la peor justicia del continente. Ya se comienza a hablar de la secesión. Kicillof quiere independizar Buenos Aires del resto de la Argentina, así lo afirma Jorge Donofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Primero la llenan de bolivianos y paraguayos, después esto, todo parte del plan. En un par de bloques más adelante verán esto que digo. Yo podría estar planteando hoy, incluso como dirigente bonaerense, que vayamos a una reforma constitucional para ver si salimos del Estado Nacional, porque si la provincia de Buenos Aires hoy fuera un Estado, sería el PBI más rico de Latinoamérica, y estamos subsidiando al resto de las provincias. ¿Se ha llegado a pensar esto de una discusión? Mirá, si estudiamos un poco, el Pacto de San José de Flores nos lo permite, podemos salir. De hecho, el Banco Provincia es anterior a la República, la provincia de Buenos Aires tiene la facultad de emitir moneda propia, no moneda, puede recuperar la representación de sus exportaciones. O sea, a ver, se planteó incluso durante la gobernación de Rucaf. Ante el recorte de Milei al presupuesto hacia las provincias, sumado al recorte a la salud y educación pública, hace Kicillof, junto con otros gobernadores, van a proponer dejar de tributarle a la nación. Se viene la rebelión contra la tiranía de Milei. Ojo con esto. Algunas charlas de Quincho. Recuerden que en los textos están las fuentes. Mientras el país va al borde del colapso energético y los tarifazos como moneda corriente, el régimen celebró un fastuoso asado para las autoridades de Camesa, que eran en total 300 personas. Se gastaron más de 35 millones de pesos en carnes premium, vino y champán. El desafortunado evento fue encabezado por el coordinador del área energética, Daniel González, mano derecha del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Le entregaron el Premio Nobel de Economía 2024 a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, 13 economistas que dijeron que los países crecen y son estables gracias a la justicia social y que perdonar impuestos a los ricos genera más pobreza. Justo lo contrario a lo que dice Milei. Karina Milei, por miedo a sufrir un fuerte repudio social y de los estudiantes universitarios, cambió el lugar de su acto en La Plata y le hizo un pedido a la Bullrich para que triplique su custodia. Los integrantes del régimen empiezan a tener miedo.
Nos siguen robando. Santiago Caputo usa la publicidad del Banco Nación para financiar medios y trolls con un presupuesto que supera los 2.800 millones de pesos y lo ejecuta a través de la consultora Alejandra Rafuis, muy cercana al Coti Losiglia y los Lugones, socios de De Santi. Marcos Galperín es beneficiado por Milei con 100 millones de dólares de exenciones impositivas, pero después Milei y sus socios dicen que no hay plata. Claramente no invierten en educación para seguir beneficiando a sus amigos, no invierten en educación para seguir beneficiando a sus amigos más ricos. Ellos son la casta. Caso Maldonado. El juez Calvetti acaba de solicitar la ampliación de uno de los puntos de la pericia, donde se confirma que el cuerpo Santiago Maldonado no estuvo todo el tiempo que permaneció desaparecido en el mismo sitio donde fue encontrado. Plantaron el cuerpo. Guardaespaldas de Patricia Bullrich acaban de ser echados del Congreso por hacer inteligencia dentro del edificio. Lo descubrió una diputada y se negaron a identificarse. Son los mismos que hacen inteligencia y se infiltran en las universidades como en la UBA. Algunas apostillas de una Argentina en decadencia. Cuando te dicen que en Argentina es imposible que pase lo mismo que en Europa, muéstrales esta foto. Inmobiliaria boliviana opera en La Matanza, ocupando y vendiendo terrenos de la Reserva Ecológica de la ciudad de Dita, Ruta 21. Ya construyeron barrios privados de bolivianos y planean un shopping. El dominio está bajo control municipal según la ordenanza. Este domingo 23 tenés que venir a conocer nuestro previo. Te pasamos este dato porque sí, vamos a ir a visitar y es gratuito. Tenemos móviles gratuitos que te llevan y te traen desde diferentes direcciones. Comunicate a nuestro número que aparece en pie de pantalla y vení y visita nuestro previo este 23. Es así, la invitación está hecha para este domingo 23, para que vos puedas conocer este lugar. Un centro comercial donde estamos armando, donde vos puedes ser parte y tener tu propio local. Así que la invitación está hecha para este domingo 23 de junio. Las salidas de los colectivos Flores y Celina, 8:30, totalmente gratuito, ida y vuelta con Madrid. Josué y asociados, 11 años cumpliendo sueños. Dirigente salteña denuncia que bolivianos cruzan la frontera y se autoperciben dueños de Salta. Usurpan con violencia el territorio argentino. Este tema lo viene denunciando Natalie, quien es la cacique de la zona de los Aba Guaraní que habitan en el lugar y que manifiestan su preocupación, no solo por la toma de estas tierras, sino también porque hay mucha agresión del lado de los bolivianos que ingresan a la Argentina y que se sienten como propietarios de lo nuestro. Y ahí es donde también tenemos que hacer un reclamo serio, claro y preciso por nuestra soberanía nacional. Weil sie in einem Land leben, in dem sie für das Fischen ohne Anglerschein bestraft werden, jedoch nicht für den illegalen Grenzübertritt ohne gültigen Reisepass, dann haben sie das volle Recht zu sagen, dieses Land wird von Idioten regiert. La sinarquía extractivista, colonizadora, globalista, comenzará a mover las piezas para imponer en el sector ganadero un sistema de identificación individual de los bovinos mediante el uso de caravanas electrónicas bajo la resolución 71/2024. Nos están obligados a identificar a todos los terneros. Agenda 2030 al palo. Cierra fábrica militar de pólvora y productos químicos en Río Tercero. De las salinas del puerto de Mar del Plata en la salud pública está científicamente comprobado. El CONICET está determinando el cadmio que hay dentro de la harina de pescado. La Universidad de San Luis ha determinado que
El cadmio trae en las personas graves problemas intestinales y renales. La justicia de Mar del Plata está pensando si llevar a juicio a quienes nos contaminaron por 40 años. Están negociando con la salud pública. Nosotros no queremos ningún arreglo, queremos ir a juicio. Chau. La minera anglo-australiana Rio Tinto, histórica propiedad de la banca Rothschild, confirmó la compra de Arcadium Lithium por $6.700 millones, una compañía global de extracción de litio con fuertes inversiones en la Argentina. El 26 de julio, el presidente argentino Javier Milei se reunió en Francia con la cabeza de la banca Rothschild en ese país, Alexandre de Rothschild, presidente ejecutivo de Rothschild & Company y miembro del comité de gestión de la banca comercial, tras ceder en su cargo en 2018 a su padre, David de Rothschild, quien preside a los 81 años el World Heritage Congress. El anuncio actual de Rio Tinto permite entender uno de los elementos que se acordaron en dicha reunión. Rincón fortalece su negocio de materiales para baterías y posiciones a Rio Tinto para satisfacer el crecimiento de 2 dígitos en la demanda de litio durante la próxima década, en el momento en que la oferta es limitada. Entregamos estos recursos a quienes hace 191 años nos vienen saqueando el mar. Si esto no es traición a la patria, que me expliquen cuál es. La banca de Rufianes está totalmente obsesionada sobre el territorio. A través del RIGI, aprobado por la ley Bases por los miserables vendidos de la partidocracia, se proponen entregar el uso, explotación, operación, funcionamiento y administración a manos de una empresa privada los servicios de transporte de pasajeros y de cargas de un paso fronterizo clave con Brasil, Pasos Libres Uruguayana. La sinarquía viene por todo y no se detendrán hasta poseer el último centímetro cuadrado. Esto es lo mío, oyente. Mi hijo está teniendo la mitad de las horas de clase que debería tener, con alta irregularidad en el dictado, en el DAP, Colegio de la Universidad de Cuyo. Ayer tuvo 40 minutos de clase. A esto es muy importante tenerlo claro. Esto es el síntoma de una pésima concepción de la función del Estado, tal la filosofía del actual gobierno. Las clases que no ha tenido mi hijo pueden deberse a falla de infraestructura por falta de mantenimiento o inversión en reparaciones, falta de compromiso por desmotivación de los profesores, o bien problemas de salud generales que pueden afectar a varios de ellos, demoras en los nombramientos de reemplazo de los cargos docentes vacantes. La falta de actualización salarial y de presupuesto para el mantenimiento de la infraestructura no puede escapar a desfinanciamiento de las universidades públicas en general, que fue feroz durante lo que va del corriente año. El ahorro logrado por el gobierno está pésimamente entendido, ya que no es el resultado de una mejora en la eficiencia, lo que implicaría otorgar un mismo nivel de servicio con menores costos, sino que se traduce en un deterioro en el nivel de servicios, quizás superior al pretendido ahorro. Así, cargos permanecen vacantes debido al absurdo atraso salarial, tomando cargos docentes en 4º llamado y hasta 7º llamado, luego de semanas o meses de vacancia. Eso configura una gravísima dejación de funciones por parte del Estado, ya que está incumpliendo la misión de sus áreas funcionales, perjudicando el dictado normal de clases y calidad de las mismas. Se entiende que un profesor que toma un cargo en 4º o 7º llamado está supliendo a varios profesores con mejores antecedentes y calificaciones que no están dispuestos a tomar el cargo, privando al colegio de los mejores recursos humanos. Una gestión de gobierno monovariable que solo atiende el criterio financiero de la caja es indefendible y merece absoluta condena. Es irracional y no puede hacerse base a la demolición de las funciones básicas de la que está obligado el Estado. Linda Hopper, directora ejecutiva del Instituto de Liderazgo y Sostenibilidad de la Universidad de Cambridge, durante la reunión anual de los nuevos campeones del Foro de Davos, también conocida como Davos de verano, en Dalian, China, del 25 al 27 de junio de este año, dijo lo siguiente, y escuchen bien: la economía depende de los recursos naturales. Por ello se debe tomar el control del aire que respiramos, el agua que bebemos, el suelo,
los océanos que necesitamos para los alimentos que necesitamos consumir, los minerales que necesitamos como insumos para la tecnología y la infraestructura. Y sigue hablando de falta de agua que están creando ellos con la depuración del clima y derribando embalses, la degradación del suelo con sus venenos para la agricultura, el declive de especies polinizadoras que están aniquilando con esos mismos venenos y el 5G. Pero la culpa las tienes tú, esclavo, y te exigiremos más impuestos por cuidar de la naturaleza para ti. Una cosa cortita de Ucrania. Ucrania lista para rendirse. Escuché los testimonios de bomba del TG3, incluso desde la corriente principal, en vez de cuando surge algo de verdad. En TG3 se reconoce que el pueblo ucraniano está agotado por la guerra y está dispuesto a ceder territorios a Rusia para que ésta pueda terminar. Los testimonios son contundentes y provienen directamente de sujetos generalmente alineados con la narrativa del régimen, por lo tanto irrefutables. Poco menos de 1 millón de muertos, millones arrojados a la sangre, economías europeas destruidas, un país en colapso y prácticamente ya en quiebra, Ucrania. Acritud en máximos históricos con Rusia y el bloque BRICS. La pregunta es imprescindible, ¿valió la pena? Pero sobre todo, ¿quién quiso todo esto? ¿Quién permitió la masacre? ¿No merece la horca? Vamos a ver si dan bola, porque hay muchísima presión para seguir la guerra. Pensando la cuerda, Corea del Sur afirma que las tropas norcoreanas vuelan muchas carreteras y vías de ferrocarril en el norte de Corea del Sur, cerca del límite entre ellas. Corea del Sur abrió fuego contra las tropas norcoreanas mientras intentaban cruzar para colocar explosivos en la carretera a lo largo del lado surcoreano de la línea de demarcación, según la agencia de noticias Yonhap. La escalada se produce en medio de crecientes tensiones, ya que Corea del Norte también ha estado concentrando fuerzas militares cerca de la frontera en las últimas semanas. Corea del Sur condenó el desastre y consideró que la provocación destabiliza aún más la ya tensa situación entre las dos naciones. Los canales diplomáticos siguen abiertos, pero los acontecimientos recientes plantean preocupaciones sobre la posibilidad de una mayor escalada. Corea del Norte afirma que 1 millón de hombres se alistaron en medio de las tensiones por los drones. Bueno, una potilla del siglo maravilloso. El nuevo deporte nacional de Estados Unidos es un saqueo. Ya no solo tiendas y centros comerciales, sino también trenes. En Chicago 150 personas atacaron un tren de mercancías estacionado. Creemos que esto se debe a la aclaración política y cultural del delito de apropiación y saqueo por parte del falso movimiento BLM, ¿no? Black Lives Matter, según el cual los negros tienen derecho a vengarse de los blancos y de la sociedad porque sus antepasados fueron esclavizados 300 años atrás. Sí, por un tanto se trata de un delirio preparatorio del caos, un delirio que ahora se ha salido de control y está respaldado por una pobreza rampante, y por otro lado es una prueba de que la integración y la inclusión no existen. Los diferentes grupos étnicos nunca se mezclarán y siempre habrá alguien que se quede atrás. El 5 de noviembre es un día clave en el mundo, son las elecciones de Estados Unidos. Están al borde de una guerra civil según el resultado de las elecciones. Y va a haber fraude de vuelta. Si había pocos problemas entre España y Marruecos, los quiero ver ahora. Han encontrado petróleo en las Islas Canarias. Concretamente, este yacimiento probado se encuentra en la línea costera de Fuerteventura y Lanzarote. El mismo posee 1.400 millones de barriles de acuerdo al Ministerio de Industria, lo que equivale a unos 140.000 barriles diarios por unos 20 años, lo que cubriría entre el 11 y el 15% del consumo español. Este proyecto fue paralizado por el Tribunal Supremo allá por el 2004, pero ahora cambia el panorama con la licencia de explotación que ha concedido Marruecos, ya que Marruecos ha tomado la decisión unilateral de anexarse 200 millas náuticas contadas desde sus costas y ya ha dado algunas licencias de explotación petrolera, las cuales comprenden casi todas las zonas alrededor de las islas, a excepción de Hierro y La Palma. Ahora te quiero ver, España.
China es esencialmente el nuevo orden mundial disfrazado. Muchos hablan del nuevo orden mundial multipolar que traerán los BRICS, pero no ven el lado oculto de la información. La pandemia de COVID estalló en China, dentro de un laboratorio de Wuhan financiado por las corporaciones Rothschild del nuevo orden mundial. ¿Por qué ahí mismo? En China hemos visto las restricciones de COVID más terribles, con personas amuralladas en sus hogares y llevadas a la fuerza a campos de concentración para ponerlas en cuarentena. China irradia 5G por todas partes en los grandes centros de población y la dependencia de los teléfonos móviles es ahora patológica para los chinos. No pueden hacer casi nada sin el teléfono inteligente con tecnología de inteligencia artificial. China ha implementado el crédito social en muchas ciudades y si fracasas ya no podrás tomar un tren, comprar una casa, viajar y además te avergonzarán en las grandes pantallas públicas. China está poniendo robots y automatización en todas partes. Los automóviles también están empezando a funcionar sin conductor y a operarse de forma remota. Muy pronto si alguien hace algo mal, su automóvil se detendrá y lo encerrarán adentro y luego lo arrestarán. La verdad es que China se está convirtiendo en el centro de mando del nuevo orden mundial y para 2030 estará claro para todos. Patricia Bullrich acusó a Leopoldo Moró de haber recibido plata de Yabrán cuando ella era diputada. Estoy buscando los archivos y no encontré que haya hecho una denuncia respecto en esa época. Por lo tanto, le corresponde el delito de encubrimiento. ¿Tomó algún fiscal el hecho para investigar de oficio? Y esto hay que decirlo con todas las letras. Otra demostración más de la justicia de mierda que tenemos. Y si se escucha el mensaje de Patricia Bullrich esa noche, se dio cuenta de la cagada que se mandó. Porque andaba tratando de explicar que los ministros tienen fueros, lo que supone que ve venir las acciones judiciales de Moró, quien las confirmó esa noche en la televisión. Este gobierno vive mintiendo porque sabe que tiene una clientela cautiva de alrededor del 30%, que es la menos informada. Y para los que el mensaje del gobierno es palabra santa, esa es la única explicación posible a tanta mentira. Y otra cosa que vengo diciendo es que busca confrontar con el peronismo y si es posible con Cristina. Allí van todos los dardos. El Toto Caputo en su mensaje en Orillón de Idea arremetió contra ella diciendo hincapié en la corrupción. Sabe que ella tiene una imagen negativa superior a la positiva y que eso es irreversible. Y en un mensaje claro hacia ese 30% cautivo, trató a toda la oposición de corruptos y burros. De esta forma decidieron que se maneja el país, con mentiras incitando a la violencia y una pauta publicitaria que condiciona el pseudo periodismo oficial. De hecho, no hay un mango para jubilados y universidades, pero en el nuevo presupuesto multiplicó por 6 la partida para la CIDE y por 7 para la Secretaría de Tarotismo. Eso es lo que tiene que aprobar el Parlamento. Y si no lo hacen, no hay presupuesto. Y siguen con el de 2023 para hacer un 2025 peor que el 2024. El régimen viene por todo. Ya se llevó puesto al PRO, que hoy tiene una intención de voto del 6%. Lo que muestra que Macri, como decía su padre, es un inútil. Y van por el peronismo. Vi algún gobernador necesitado de guita que se lo parta en dos. Esta es la realidad argentina. Un gobierno de audaces y mentirosos sin códigos ante la peor dirigencia política de la historia. El resultado es uno solo, salvo que lo que queda del pueblo argentino se ponga los pantalones largos. Una de las noticias de la semana fue la visita de Victoria Villarroel en Madrid a María Estela Martínez de Perón. Esa mujer que yo creí más inteligente es peor que más de lo mismo. Por menos que Milei podíamos esperar lo que hizo, ya que fue desequilibrando durante toda la campaña. Pero Victoria se vendía como el contrapeso, y así engañó a muchos. El envío de Ricardo Cerati que publiqué el jueves la describió muy bien. Veámosla con el hermoso prendedor de los peregrinos del Mar Muerto.
Ella es ufana de ser católica, ¿eh? Hoy vamos a tener el programa con unos videos de Luis Igarzábal. Pero antes de pasarlos, les dejo el mensaje de una señora mayor que habla solo por experiencia. Podemos salirnos del sistema, pero sí podemos expulsarlo de nuestras vidas. ¿Cuál es el primer territorio que yo puedo liberar? No necesito disparar ni una bala, no necesito levantar una piedra, ni menos un muro, ni siquiera nada. Necesito autoconciencia, dignidad, amor propio y decir, aquí, en este territorio, estite, así, diminuto, individual, chirriquitísimo, que se supone que no hace nada. Aquí no entran Monsanto, ni la Coca-Cola, ni Nestlé, nadie. Aquí no. Si me tengo que lavar con cáscaras de naranja, de lo que sea, pero aquí no entran, punto. No tengo que pelear con nadie, tengo que tomar una autodeterminación soberana. Aquí no. ¿Qué pasa? Cuando yo hago eso, yo contagio a mi familia. Entonces, en el único territorio en el que tengo absoluta soberanía es en mi territorio individual, corporal, ideológico, pero tengo una familia a la que puedo enseñar. Si cada persona, digamos que unas, bueno, para mí 300.000 millones es poco, pero digamos que 20 personas inician esto y contagian, ¿qué produce eso? Produce el fenómeno conocido como masa crítica. Para finalizar voy a pasar una serie de videos de Luis Igarzábal, ya que debemos cerrar filas lo que estamos en el mismo espacio. De hecho, permanentemente paso informes de oyentes u otros camaradas al mismo palo. Les dejo con estos videos. Buenas tardes. El mensaje al pueblo argentino. Soy Luis Igarzábal, protectora soberanista social cristiana. Hoy, en este específico, vamos a hablar de las jubilaciones. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan lo que pasó con el tema de las jubilaciones? ¿Se acuerdan que hubo una aprobación a favor de las jubilaciones, del aumento y de devolver a los jubilados lo que habían perdido con este gobierno? ¿Se acuerdan que eso fue lo que ocurrió? La ley fue aprobada, la ley de movilidad jubilatoria. ¿Qué hizo el señor presidente Milei, el que combate a la casta? ¿La vetó? Pero no conforme con eso, y sabiendo que volvía a la Cámara de Diputados y que le iban a rechazar el veto, arregló con algunos diputados y finalmente se le aprobó el veto. Mira, Milei, el término casta proviene de nuestro movimiento. Nosotros hablamos de la casta política, la casta jurídica, la casta empresarial de los grandes empresarios, la casta sindical de los dirigentes sindicales que no responden a sus bases y la casta mediática. Vos me robaste el término casta. No está mal usar los términos que acuñan otros, lo bueno es decir, lo tomé de tal. Pero no solamente eso, aprovechaste el uso de ese término para hacerle creer a la gente que vos ibas a hacer recaer sobre los políticos todo el peso del ajuste que ibas a hacer. Que están llenos de privilegios y siguen llenos de privilegios. ¿Y sabes por qué? Porque vos formas parte de la casta. Vos llegaste gracias a la casta, gracias a que arreglaste con todos los tipos a los cuales criticaste, por eso estás acá. Reprimir a los jubilados. A los jubilados. Milei, ¿qué te puede hacer un jubilado? Y a ese policía criminal que le tiró a esa criatura en la cara, que la roció, ¿me querés decir qué te puede hacer una criatura? ¿Y qué tiene de malo que una criatura vaya acompañando a su mamá, a su abuelo, a quien sea, a una movida de 300 personas? Movilizaron miles de tropas, violando lo que es la ley, porque en la ciudad de Buenos Aires, para un evento como este que había, no necesitabas las fuerzas federales. Te bastaba con la policía de la ciudad. Lo que has hecho es condenable. Lo que has hecho es condenable. Y es una cosa más que se suma a la factura que te va a pasar el pueblo argentino. Acuérdate de esto. Y los corruptos que te acompañaron, especialmente los que cambiaron el voto,
son tan traidores a la patria como vos. Y ahora vamos a hablar de las antenas 5G y lo que pasó en un lugar específico. Pero pasa en todo el país. Lo que pasa es que en ese lugar un grupito organizado de ciudadanos, de pobladores soberanos, fueron y hicieron un estudio. En 2 escuelas de la ciudad de Salta, los alumnos tuvieron tremendos problemas de salud. Y después la gente indagó, investigó, se han puesto muchísimas antenas 5G en esa zona. Y eso ha sido lo que ha llevado a los chicos a tener ese problema de salud. Primero el ministerio, el gobierno dijo que se habían intoxicado con algo que habían comido, después que no sabían y finalmente terminaron diciendo que era una mentira, que los chicos lo habían inventado. Esos son los políticos que tenemos, señores. Y supuestamente el que está en Salta, Sáenz, es opositor del que está ahí en Buenos Aires, don Mileikovich. Por lo menos, podrías creerle más a tu pueblo que a los tipos que están arriba, que te están mandando cosas, Sáenz. Es una vergüenza lo que has hecho. Pero acá, esto no se termina. La gente ya sabe, la gente se ha despertado. Las antenas 5G no sirven para transmisiones. Sí, pueden tener cierta utilidad, pero no las usan para eso. Con las estelas químicas, llamadas chemtrail, siembran un montón de nanopartículas de metales pesados que van al aire, al agua y al suelo. Entonces, además los alimentos tienen ciertos metales, vienen contaminados, hubo gente que estuvo haciendo pruebas, inclusive parece que podrían traer grafeno. Entonces, todo eso se va incorporando al cuerpo humano y a través del electromagnetismo producido por las antenas 5G se activan esas cosas que uno tiene adentro y se producen estos problemas de salud. Esa es la realidad. Hasta ahí han llegado nuestras investigaciones. Vamos a hablar de los incendios. ¿Sí? En todo el país siempre hay incendios en todo el mundo. El tema es por qué se producen los incendios. Alguien interesado en que haya una zona que se desforeste y se pueda entregar a los desarrollistas, le pagan 10.000 pesos, va a prender un fosforito, un piromaníaco, que le encantan esas cosas. En Córdoba encontraron un tipo, lo persiguieron, al final no sé si lo pudieron capturar. Lo concreto es que esas áreas son devastadas, animales muertos, viviendas quemadas, personas heridas, bomberos lastimados, pero algo más. Muchos vegetales muertos. Y son seres vivos también. ¿Y saben qué? Son los que nos mantienen vivos a nosotros. Fíjense, les voy a leer algo. Esta es una publicación que yo hice hace unos años atrás, en el año 2008, cuando vivía en la ciudad de Altagracia, en Córdoba. Dice, un estudio realizado en la Universidad de Calcuta, ciudad de la India llamada después Calicut y ahora Kolkata, en la década de 1990 y publicado en la revista Natura número 137 de agosto de 1994, indica el verdadero valor monetario de un árbol de 50 años de edad. Un árbol con estas características recicla un montón de materiales en una cantidad tal que $31.250 por el oxígeno producido, $37.500 por el reciclado del agua y $125.550 por el control de la erosión del suelo, garantía de la pureza atmosférica y cobijo para la fauna y del lugar y aledaña. Bien. Esa cifra en aquel momento era de $193.250. Hoy, con la depreciación del dólar, porque han pasado 30 años, 1994 a 2024, la publicación 1994, es de $1.944.608, lo que vale un árbol de 50 años de edad. Fíjense ustedes, así que calculen la pérdida real por todo el daño ambiental que se ha producido con cada hectárea que se quema. La mayoría de las zonas con bosques, que no son totalmente cerrados, pueden llegar a tener hasta 1.600 árboles por hectárea. Hagan el cálculo. Es mucho, ¿no? Es mucho. Es
Es mucho lo que se pierde. Bueno, hay que capturar a los incendiarios, pero hay que meter presos también a quienes estimulan este tipo de cosas. Y hay que hacer una ley que diga que cuando un área es incendiada no se puede hacer ninguna actividad durante 100 años, que es lo que hicieron en España. Y van a ver cómo se acaban los incendios. La corrupta casta empresarial de los grandes empresarios es la que estimula esto. La corrupta casta política es la que hace la vista gorda, al igual que la corrupta casta jurídica. Pero seguimos hablando del tema de los incendios. Ya dijimos que hoy un árbol de 50 años cuesta casi 2 millones de dólares. Por todo el material que recicla. ¿Se acuerdan que lo habíamos leído en el vídeo anterior? Habíamos explicado que por el oxígeno producido en aquel momento, en el año 94, eran 31.250 dólares, 37.500 dólares por el reciclo del agua y 125.550 dólares por el control de la erosión del suelo, garantía de la pureza atmosférica y cobijos para la fauna del lugar alrededor. Pero les quiero agregar una cosa que es muy importante también. Al destruir nosotros el bosque, es el bioma terrestre que tiene mayor eficiencia, tiene una eficiencia del 1,2%. Por lo cual, la mayor cantidad de biomasa se produce a través del bioma del cambio climático. Pero eso hace que la gran cantidad de biomasa terrestre se concentre en los bosques. Ya sea bosques cerrados, selvas, bosques abiertos, bosques caducifolios, bosques fríos, lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? El 55% de las precipitaciones del planeta, ya sea granizo, nieve, principalmente lluvia, se produce por la evapotranspiración de los bosques. Cuando nosotros eliminamos la cubierta vegetal de una determinada zona, no solamente aumentamos el desierto porque favorecemos la erosión hídrica y eólica, las aguas ya vienen y se llevan todo, el viento se lleva todo, sino porque disminuimos en más de la mitad las precipitaciones. Entonces los cultivos, el ganado, se van a ir perdiendo, se van a ir muriendo. Entonces fíjense el daño que se produce simplemente porque un conjunto de criminales de guante blanco que les interesa ocupar esas áreas para hacer desarrollos de distintos tipos, generalmente turísticos e inclusive para personas que vienen del extranjero que dejan mucho dinero, y los degradados piromaníacos, que en vez de hacerse un tratamiento aceptan el dinero y van y prenden el fuego. Fíjense el daño que se produce. Hablamos recién de las vidas que se pierden, vegetales, animales y humanas. Ahora fíjense el daño que se produce debido a esto. Nos vamos a quedar sin agua de lluvia, sin agua de nieve, sin granizo. Vamos a hablar de presupuesto. Ustedes saben que soy Luis de Garzal. SSC, MSSC. Este señor, Javier Milei, ha enviado un presupuesto por 117 billones y medio de pesos. Un presupuesto enorme, como nunca en la historia ha tenido Argentina en su moneda, ¿no es cierto? Bien. Recorta absolutamente todo lo que es bueno. Bajan las jubilaciones. Las jubilaciones ya han perdido un 14,6% en 2024, ya está establecido eso, y van a seguir perdiendo en el presupuesto 2025. La educación ha perdido también un elevadísimo porcentaje, del 4,5%, de los cuales la universidad ha perdido un 31,6%. Y en este proyecto de ley de presupuesto, este señor, fíjense si será sinvergüenza, ¿no? Criminal de guante blanco. Suspende para el 2025 la obligación de que el presupuesto destinado a educación no sea inferior al 6% del PBI. Porque siempre tenemos un presupuesto educativo que trataban de ajustarlo a eso. Bueno, lo suspende. En obras públicas sigue cayendo el gasto, no se hace absolutamente nada. Claro, total, le aprovechó y le aprobaron el RIGI y van a venir las empresas multinacionales a hacer todas las obras y se van a llevar el litio, el oro, el uranio, el cobre, el manganeso, todo lo que están haciendo. Las maderas de los bosques, la pesca, bueno.
Pero sí hay aumentos para la CIDE, ¿sí? La Secretaría General y la Secretaría General de la Presidencia. La CIDE y la Secretaría de Inteligencia del Estado, ustedes saben que se les rechazó esos 100.000 millones de pesos de gastos reservados a este hombre, pero los gastos ya estaban hechos. Bueno, y va a tener un incremento la CIDE, un incremento bastante importante, del 5,9%. Y la Secretaría de la Presidencia de la Nación, que supuestamente no necesita tener mayor presupuesto, que lo maneja su hermana Karina Milei, va a aumentar un 18,2%. ¿Y defensa? Le han puesto seguridad casi el mismo presupuesto que a defensa. Cuando para defensa necesitamos aviones, necesitamos submarinos, necesitamos corbetas, necesitamos... Y los criticaban a los otros. Toda la casta política es impresentable. Pero este es el peor. La libertad no avanza. La libertad en Argentina ya no existe. Nos están tratando de reducir a todos esclavos. Pueblo argentino,